Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Explora CDMX, directo de Azcapotzalco. Está padrísimo. Así es, aquí estamos y vas a tener un día muy divertido. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Vamos a ir a Karate-Do Tomodachi Shinguitai, un lugar donde me van a golpear. Sí. Y también vamos a ir a Candy Kiss Bakery, que es un lugar donde va a haber muchos panes, dulces. Que no vas a poder comer, No, Alexis. porque ahora sí estoy haciendo bien la dieta. También vamos a ir a la Academia de Danza Humberto Martínez. Y vamos a ir a mini chelistas, que no sé si son pequeños chelistas o chelos pequeños con gente normal. No sé qué es, pero suena bien. También vamos a ir a la Cochinita, el auténtico sabor. El mejor sabor va a estar muy rico. ¿La mejor cochinita del mundo será? Pues eso dice el tríptico, así que yo creo. Yo no voy a poder saber por qué, porque estoy a dieta y no me dejan comer puerco. Pero empecemos, amigos. Esto es Explora CDMX. ¿Ningún tipo de puerco así? Nada. Ni siquiera un puerco muy carismático. Dice, no tamales, no mole, no cerdo. La Cochinita, localizado en la calle Palestina 42, en la colonia Clavería, se caracteriza por ser un lugar muy sencillo, pero de delicioso aroma a cochinita pibil, por lo que puedes disfrutarlo en sus presentaciones por tacos, tortas y panuchos. Hola, estamos aquí en la Cochinita con Ivonne, que es la dueña, aquí con su esposo. ¿Cuánto tiempo llevan acá en la Cochinita? Ya llevamos 3 años, los acabamos de cumplir en febrero de este año, entonces pues ya un tiempecito, apenas reciente. 3 años de casados, 3 años con de el negocio. Sí, todo igual al mismo tiempo. Se casaron y dijeron, mi amor, vamos a poner un restaurante de comida yucateca. Así es. Tiene un eslogan del lugar, auténtico sabor, siempre el mejor. Así es. Es ambicioso. Sí, claro, porque bueno, yo la verdad no sé, ustedes pruébenla, yo les digo que la verdad, pues para mí sí es la mejor. Ivonne, es difícil hacer cochinita. Sí, un poquito, al principio, ya después ¿Lleva ya no. muchas cosas? Sí, es que lleva pues bastantes ingredientes y también es un poco complicado encontrar el punto exacto donde la carne esté suavecita, pero que no se pase o que no esté muy dura. Entonces, más que nada eso es como lo complicado. Y además de cochinita absolutamente deliciosa, ¿qué más hay? Pues tenemos también la sopa de lima, que también es un súper acompañante, como que no puede existir cochinita si no hay sopa. Obvio. Sí, ya sea en panucho, taco, torta, lo que quieran. Y pues también tenemos otro guisado yucateco que se llama relleno negro. Pues mira, el relleno negro es de carne de cerdo igual, nada más que va molida. Y lleva un chilmole, se llama chilmole, es como un molecito negro, que es de chile ancho asado. Por eso quedan negros, son las cenizas del chile ancho. Ajá, y lleva un poquito de jitomate, pasote, y eso se puede servir en un panucho, en un taco, en una torta, en cualquier antojo. ¿Cuáles son los retos de trabajar y vivir y dormir y despertar todo con tu pareja? Híjole, la verdad, al principio fue lo más difícil que te puedas imaginar. Terrible. O sea, sí, la verdad, porque todo el tiempo peleábamos, era así como, ¡ah! Y entonces llegabas a la casa y si aquí habías hecho mal un panucho, a la casa llegabas y es que el panucho, ¿no? Pero... Tus panuchos no son como eran antes. Sí, algo así. Pero con el tiempo ya aprendimos cómo a llevarlo y ahora pues ya, como estamos 24/7, pues ya, ¿no? O sea, estamos súper bien ya. Seguro mucha gente les dijo, oigan, no lo hagan. ¿No? Siempre que quieres empezar algo nuevo, todo el mundo te va a decir qué no hacer, ¿no? Sí, 100%. O sea, empezando por tu familia, tus amigos, o sea, todos así. No, pero ¿por qué? Si tú estudiaste psicología y tú eres radiólogo, métanse a trabajar, ¿no? Pero pues teníamos la ilusión y no quisimos perderla. La verdad es que sí nos costó mucho trabajo. No te voy a decir que fue algo sencillo. Pero pues gracias a Dios aquí estamos y pues estamos ¿Y les va muy felices. bien? Sí, nos va muy bien. Muchas gracias, Ivonne. No, a ustedes gracias, que estén muy bien. Y gracias por habernos visitado. Nos dio mucho gusto recibirlos y pues espero que lo prueben. No, pues espero yo que nos... ¿Tú qué dices, Alexis? Un año más, ¿no? Me encantaría probarlo. ¿Cuánto tiempo le das a estos dos? Un año, No, se ve que 30 años, 6 meses. No, es broma. En lo que abren otra sucursal. Sí, porque ya viene, ¿eh? No, espérenla. Juan. ¿Qué pasó, Alexis? Voy a seguir la misa. Claro. ¿Y no crees que te voy a perdonar lo que hiciste? ¿Qué hice? No puedo creer que te hayan quedado aguados los panuchos. Mira, no me quedaría aguado el panucho si no le echaras tanto caldo a la cochinita. ¿Es el caldo de mi cochinita entonces? O sea, en vez de estar jugando el Pokémon Go, ¿no puedes fijarte en lo que estás haciendo?
¿Cuántas veces hemos tenido esta plática? No puede ser, nuestro matrimonio se está yendo a la basura porque tú no puedes hacer bien un panucho, Juan. Tú sabes que se tiene que reducir el caldo. Y además, mira esto, mira la tortilla. ¿Qué? O sea, ¿por qué la cortas tan delgada? Porque así la pide el público, así lo quieren nuestros clientes. Si te fijaras en lo que estamos haciendo, pero ni siquiera, ahí estás todo el día, viendo el celular, yo no sé con quién estás hablando, te veo muy risa y vas a ver, vas a ver, próxima vez que el relleno negro te quede mal. Quiero un divorcio de este panucho. ¿Divorcio? No, espérate, tenemos bienes mancomunados, ven para acá. Ven para acá. Academia de Danza de Humberto Martínez. Ubicado en la calle Clavería número 186 en la colonia Clavería. Esta academia de danza está dirigida por Humberto Martínez, quien fue bailarín del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y que con sus años de experiencia ofrece sus servicios profesionales. Academia de Danza Humberto Martínez. Estamos aquí con el mismísimo Humberto Martínez, creador y fundador de no solo esta, sino 6 sucursales más de esta academia. Muy contentos. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Bien? Muchas gracias por visitarnos, están en su casa. Gracias. Estamos muy contentos de esta aceptación que tenemos del público de aquí, del DF. Oye, ¿y qué clases ofrecen acá? Mira, en todas las academias tenemos folclore mexicano, tenemos hip hop, tenemos reggaetón, tenemos ballet infantil, baby ballet y ballet juvenil, tenemos jazz, zumba, yoga. Oye, ¿y puede venir gente de qué edades? ¿Todas las edades? Nuestro público mayormente, obviamente en el baby ballet, están desde los 3 a los 6 años, pero tenemos en baile de salón, que fue una de las técnicas que me faltó mencionar, tenemos gente muy adulta bailando todos los ritmos, entonces es para todo el público. A la gente aquí en Azcapotzalco le gusta mucho bailar y hacer deporte, ¿no? Sí, fíjate que sí, esta academia tiene ya 23 años aquí en Azcapotzalco, vamos ya rumbo a los 25 y hemos hecho una gran labor aquí en Azcapotzalco, entonces mucha gente nos hace el favor con su presencia. En el DF yo veo, cuando en Explora, siempre vemos en todas las delegaciones, en todas las colonias, es como está la estética, está el dentista y está la academia de baile, o el salón de baile, o la escuela de danza. O sea, en general como que es algo muy, muy bueno, ¿no? Para llevar a tus hijos, es como un hobby que es muy ad hoc, ¿no? A la gente. Es una pasión, Juan, no es un hobby. Acuérdate que en las academias de baile y una de las costumbres aquí en el Distrito Federal son el montaje de los 15 años. Claro. Es una de las técnicas que tenemos en todas las academias y las necesidades de los 15 años también es arreglar a las quinceañeras, vestirlas y entonces por eso vas a encontrar en algunas academias que también hay dentro estéticas, vestuario y foto y video y cosas así. Oye, Humberto, ¿estoy equivocado? O ya ahorita como que ya hay más, la gente se fija más en la técnica de bailar, ¿no? Siempre ha sido popular bailar, pero como los videos de YouTube, la gente no solo quiere bailar bien, quiere instruirse, ¿no? Como que hay más comunicación, tal vez, sobre todo ritmos modernos, ¿no? Claro, fíjate que hemos cambiado las técnicas y forzamos a que las quinceañeras bailen bien. Sí. Regularmente ya vas a la fiesta a ver a tu conocida, a tu amiga, aprecias su esfuerzo, pero a la tercera coreografía dices ya, por favor, que no baile más. Entonces, aquí en la academia lo que hacemos es forzarlas a que vengan a un entrenamiento durante 8 meses y eso nos da un resultado final. 8 meses. 8 meses antes. Forzados. Y entonces Está bien, que el no vayan a resultado hacer el oso final. ahí. Y también hacen sí es ejercicio bueno. Para ponerse más guapas. sabrosonas, Sí, para claro. Sano entrar también. a la adultez. Eso, entonces hemos cambiado el concepto para hacerlo bien y que la gente al final no vea un evento de 15 años, vea el espectáculo de la niña. Perfecto, pues buenísimo. Me parece que como yo no viví una quinceañera tradicional, es momento de montar mi quinceañera. ¿Podemos hacer eso? Vamos a hacerlo. Sí. Gracias, Quinceañera como Humberto. todos. ¡Cállate, el hocico! La boca. Izquierdo, 1, 2, 3, 4, ¡Au! 6, 7, ¡Ay! ¡Ay! 1, 2, 3, 4. ¡Ay, no, maestro, no! ¿Qué pasa? Es que no puedo bailar con Juan. Necesito... Perdón, A ver, no maestro. entiendo. Bueno, así Jorge, pasa. por favor, enséñame tú. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo? Mira, te voy a enseñar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, así, ándale, así. Ajá. ¿Así? Así, 2, 3, 4, ¿Sí? sí, así, ajá. Ok. Ajá. Ya estoy así. entendiendo. Y luego bajito. Ya estoy- Cámara. Ya, ok. ¿Qué hubo? Sí, creo que ya estoy Bueno, es entendiendo. que así es el baile, así es el baile. Quítate, Juan. ¿Todavía también? Lárgate. Y 1, 2, 3,
tap. 5, 6. ¿Ya viste cuál? ¿Cómo es? ¿Ya viste cómo es? A ver, fácil, ¿no? ¿Tienes A Facebook? ver, ahora tú y yo. No, ya. Ay, 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, Él sí me comprende. ¿Sí o no? Eres excelente, la verdad. ¿No quieres conducir el programa? No. Espérate, ahorita regresamos. Maestro, necesito una lección privada. Sí, claro. ¡Ah, cámara! Vengan acá, todavía no acabamos. Tomodachi Shin-Gui Tai. Situado en la calle Begonias, número 176, en la colonia Nueva Santa María, Tomodachi Shin-Gui Tai es una escuela de artes marciales dedicados a la enseñanza de yoga, karate-do y jiu-jitsu. Esta escuela busca que sus alumnos obtengan las herramientas necesarias para trabajar, tanto física como psíquicamente, en el camino de la superación personal. Ay, no puedo. Hola, estamos aquí en Karate Do Tomodachi, aquí con Pedro. ¿Cómo Mucho estás, gusto. Pedro? Bien. Konnichiwa. Konnichiwa. Chay, eso. ¿Cómo es, ¿Cuánto tiempo llevan aquí en la escuela? Mira, tenemos aproximadamente 3 meses y medio. 3 años y medio. 3 meses y medio, es muy poquito. 3 años y medio. Empecé yo, antes de estar aquí en este gimnasio, este dojo, dando clases esporádicamente en gimnasios, centros deportivos, pero aquí ya establecidos en la colonia y en la delegación Azcapotzalco, 3 años y medio más o menos. Pero sí. tú eres un instructor aquí también, como el karate tiene que ver mucho con una formación personal, ¿no? Sí, aquí doy clases desde niños de 3 años. De hecho, antes dábamos 2 años y medio, pero de repente la cuestión del pañal y el baño nos complicaba un poquito. Complica la Pero si no fuera por eso, Eso o sea, desde el año de yo los incluiría. ¿un bebé puede hacer karate? Siempre y cuando ya comience a andar perfectamente. Yo, por ejemplo, soy psicólogo. Aparte de ser maestro de karate, soy psicólogo. Entonces, todo lo que estudié en la carrera, la psicomotricidad, la cuestión de límites, la autoridad, yo lo manejo principalmente con los niños chiquitos. Conjuntando estas dos profesiones que tienes, ¿cómo dirías que la psicología aplica al karate? Las dos se sirven mutuamente. El karate le da la cuestión a la psique humana, la corporeidad. O sea, la finalidad es como entrar en un estilo de meditación. Mira, de hecho yo a este dojo, que somos una organización, se llama Organización Tomodachi, yo a ese dojo le llamé Shin-Gi-Tai. Shin-Gi-Tai significa el crecimiento mental, espiritual y del cuerpo. Entonces, para mí, como instructor, como psicólogo, es una cuestión conjunta, en donde es, sí, practicar a través del cuerpo, la mente y las emociones. Sé que realmente la violencia no es algo que aplica dentro de la disciplina. No, muchos papás llegan aquí a karate, es que, profe, Están bulleando a mi hijo. están bulleando a mi hijo. Mire, es el lugar indicado, ¿por qué? Porque lejos de que el niño se vuelva agresor, aprende muchas amplitud de gamas de soluciones no violentas. Aprende a decir no de una manera asertiva, es decir, alto. Y esa persona que practica karate, a través de la repetición continua y de la asertividad, se siente más confiada. Sí. Se para hasta diferente. Alguien que no practica y es introvertido y de repente, ya practico karate y me siento más seguro de mí mismo, Claro. evito el bullying. Y al contrario, luego me llegan mamás, es que mi hijo es muy agresivo, siento que el karate no es para él. Y bueno, fíjese que es al revés. A la gente que es muy agresiva, da como contención esa energía la canaliza hacia algo importante, comprende que algo que él hace lastima al contrario o al compañero, entonces dice, no, tengo que controlarme porque hay una regla, una etiqueta en la práctica del karate. Hemos conocido a muchos instructores de karate y tú te ves como que está más zen, ¿no? Pues no, sí, más zen, de repente sí me dan mis días de, ay, ¿cómo le hago con este jovencito? Pero... ¿Cómo le haces para, o sea, qué haces? Creo que la ¿Respiras? mejor ¿Haces forma tareas? de ser una buena persona, que es como el fin del Karate Do, no solamente defenderse y pegar, sino buscar que los niños o los practicantes sean buenas personas. Exacto. Ya estuvo, Pedro. Pues muchas gracias. No, de qué, bienvenidos. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Doito shimashita. Hasta luego. Está. Los pequeños karatecas vienen hacia nosotros, Juan. Espera, Chinchi. ¡Defiéndeme, Juan-san! Miren, no aceptan dirección. ¡Ay, ¡Más duro, dale más duro! Voy a estar en la camioneta, ya no me gusta este juego. ¡Muy bien! Candy Kiss Bakery.
situado en la calle Piña número 299, en la colonia Nueva Santa María. Es una empresa dedicada a la pastelería y repostería artesanal. Trabaja pasteles sobre diseño, destacando siempre por su originalidad y pasión por lo que hacen. Su característica principal son los diseños, principalmente de los años 50. Candy Kiss Bakery, un lugar muy dulce por dentro y por fuera. Estamos con una mujer muy dulce también. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por visitarnos. Gracias por invitarnos a tu bakery. ¿Qué onda con este lugar? ¿Cuánto tiempo llevan? Tenemos 3 años. Ajá. De hecho, bueno, tiene poquito que cumplimos justo los 3 años. ¿Y por qué un lugar de dulces, postrecitos, galletas y cupcakes? Ok, mira, bueno, yo estudié gastronomía, bueno, hice la carrera, pero desde muy pequeña me gustaban mucho los dulces. Siempre, así en vacaciones, yo quería hacer recetas. ¿Te supiste tu pasión desde que eras Exacto, chiquita? desde que era Sabías que niña. esto era lo tuyo y no moviste el dedo del renglón Así jamás. es. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Viene de atrás y pues con la experiencia y todo, pues fue que se logró el lugar. Marta, ¿y el concepto del lugar se te ocurrió a ti? Porque es como muy, muy específico, ¿no? Súper bonito, entras y, o sea, no hay un espacio que se haya dejado así sin Claro. detalle. Sí, mira, también el concepto entra un poquito de lo que me gusta a mí. A mí el tema de los 50s Ajá. me encanta desde niña también. Yo soy muy Sí, me muy doy fan cuenta, me doy cuenta sobre todo por este hoyo que tienes en la oreja, Claro. que te encanta como esa Me gusta el onda. rock, sí, y bueno, el rock and roll, pues desde El niña, rock and ¿no? roll. Entonces, sí, el tema por eso es como ambientado un poco de los 50s, vintage. Ajá. Por lo mismo, ¿no? Porque siempre también me gustó. Entonces, como que junté, ¿no? Ujú. A lo mejor los dos lados que son mi fascinación. Y pues por eso se creó este concepto de que sea. Claro, o sea, va de la mano con el rock and roll, es decadente. O sea, yo estoy viendo todo esto, los detalles, es casi como barroco, así, es una onda muy sensorial, muy suculenta, muy Ándale, sensual. sí, es lo que No, a ver, tratamos. Juan, cálmate, por Dios, ya, Y cálmate. estás aquí trabajando con tu señora madre y tu hermana. Así es, mi hermana, mi mamá. Y pues, bueno, es como muy familiar el negocio, básicamente. ¿Y qué ofrece Candy Kiss? ¿Qué ofrecemos? Bueno, es pastelería básicamente, pero bueno, también hacemos pasteles de diseño, de fondant, hacemos figuras, hacemos, bueno, lo que cada cliente necesita Ya. es lo que elaboramos. Entonces, pues hay... Yo también hay galletitas, bastante. o sea, tienen como cualquier cosa que uno quiera, así de quiero que me hagan un emoji de carita así como rechinando los dientes. Sí, Tienen estas de que lo son que divinas, las cake pops, ¿no? Que es como, ¿de qué sabor es la Paletitas. paletita? Pues De tienen jamón. como panqué por dentro Ajá. y chocolate por fuera. Y empanadas saladas también, que son muy También populares. hacemos empanadas. Marta, ¿qué es lo más light que hay aquí? Lo más light, Sí. híjole, pues, ¿qué será? La silla, ¿no? La Te puedes silla, sentar y no ¿no? engordas. Sí, pues bueno, no trabajo productos sin azúcar, pero Es que, se puede hacer una pues, algo gelatina, me quiero algo comer, así. pero sí, una gelatina, ¿no? Una podría gelatina ser. podría ser como, ajá. ser. Creo que eso sí puedo comer un pedacito sin sentirme Eso sí, culpable. claro. Es la primera vez, llevamos 6 temporadas, la primera vez que estoy haciendo bien la dieta. Wow. 6 veces que he dicho que la voy a hacer y la estoy cumpliendo, no, Juan. Sí, claro. Sí, no, Es no te difícil escondes en aquí. la camioneta y comes gansitos, y- Mira, es que tú, ay, yo tengo novia, yo estoy sola, necesito azúcar porque estoy sola, Yo ya necesito puedo azúcar engordar. para... ¿Tú tienes novia, Marta? No tenemos pareja? novio. No, ahora no. Tu novia es Candy Kiss. Y No, es un es hombre mi muy hijo. seductor. Es el bebé. Es el bebé. Y es un hombre muy seductor, ¿no? Claro. Es Candy Kiss. Te Que sientes así tiene- como la feminidad, ¿no? Aquí. Sí, es muy femenino, ¿no? Creo Está que padre. sí. Mira, ahí Trabajamos se nota. puras mujeres aquí, puras chicas. Puras chicas, Sí. me encanta. El poder de las mujeres aquí en Candy Kiss Bakery. Eso. Girl power. Girl power. Mira, Alexis, mira, para mi novia, tengo novia hace unos meses y estamos muy contentos. Mira, una carita feliz porque estoy tan feliz con ella, ilumina mis días. Y un panquecito porque ella es mi panquecito. Y también para mí, este cupcake porque lo merezco, ¿no? Me atreví a buscar la felicidad en pareja y ahora, pues, mi vida es dulce y por eso este cupcake. ¿Qué te parece? ¿Tú qué traes? Un vaso de agua, porque no tiene calorías, ni azúcar, ni... Pero para- No tiene nada, igual que yo. ¿No quieres alguien no para tiene alguien, nada. para alguien que Es quieras o algo así?
¿Qué tal? No quiero nada, ya no quiero nada. Quiero enflacar hasta el punto en el que me muera de desnutrición. Eso es lo que quiero. ¿Por qué te Gorda. llevas este? Mira, no, este no te hace engordarle. ¿Sabes qué? Mejor se lo regalo también a mi novia. Dámelo. No es Dame, tuyo. Juan, No, es dame mío. algo, porque no puedo tener tantita felicidad, ni azúcar, ni nada en mi vida. Ya estoy harta. Oh. Minichelista. Ubicado en la calle Guanábana número 197 en la colonia Nueva Santa María, es una casa transformada en café, donde en sus paredes se vive una verdadera obra de arte con su estilo único, el minichelismo. Su vibra relajada es contagiosa y te invita a pasar horas en este lugar. No estamos en Mad Max 4, estamos en Minichelista aquí en Azcapotzalco con Itzel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien. ¿Y tú? También muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan aquí con esto? 11 años ya. 11 años. 11 años. Está increíble. O sea, cada pieza, cada mueble es una pieza de arte. Muchas Vámonos gracias. por partes. Minichelista. ¿Por qué? Minichelista. Ok. Justamente el minichelista surge hace 11 años. Estaba muy de moda el minimalismo. Y la idea, la verdad, yo estaba súper chavita, pero pues andaba yo como en una onda medio subversiva con el minimalismo. Entonces el nombre, en realidad, la palabra no existe. Es totalmente inventada. Y pues la única intención es eso, inventar una palabra que fuera totalmente lo opuesto al minimalismo, que viene siendo el minichelismo. Me encanta. Tuvimos Una como artista hecha y derecha. una discusión de eso, sí, porque decíamos, ¿qué es el Miche? ¿Será como chelistas pequeños? Chelitas chiquitas. Michela- Bueno, Chelitas. pero ha aquí sido todo un problema. Pero no ¿eh? venden alcohol aquí. No vendemos alcohol. ¿Qué venden aquí? Todo tipo de bebidas que te puedas imaginar sin alcohol. Salvo rompopito y calúa, tal vez. Y Minichelista también es un foro cultural, tienen este espacio atrás que adecúan para lecturas de poesía. ¿Qué más hacen? Principalmente casi siempre es música, pero bueno, hemos tenido obras de teatro, lecturas de poesía, presentaciones de libros, bueno, etcétera, ¿no? Y el espacio prácticamente está abierto a cualquier tipo de expresión. Entonces, bueno, pues también los invitamos si quieren participar con nosotros, pues bueno, que nos contacten y con muchísimo gusto lo podemos hablar. Y además, bueno, volviendo, tienen aquí que es como una exposición constante de objetos, ¿no? Así es, sí. De hecho, parte muy importante para nosotros, que no es solo un restaurante, sino es nuestro espacio, es nuestra casa, es nuestro lugar para poder hacer locuras, para poder explayarnos totalmente. Y parte de nuestro compromiso es que si tú viniste en algún momento y vuelves a venir en 1 o 2 años, tú vas a encontrar muchas cosas distintas. No vas a encontrar el mismo restaurante. Sí, no viene aquí mucho vecino así que exacto, son esas palabras de no está medio locochón. Está medio locochón. Sí, no, bueno, locochón, hay gente que está acá de onda, hay gente que viene y entra y dice demasiado caos, mejor me voy. Sí. Dice, no puedo. Necesito paredes blancas. sí, solo una orquídea en la esquina. Sí, Oye, sí, Itzel, además, espacios limpios. eres artista, ¿correcto? Diseñadora gráfica. Diseñadora Sí, gráfica. artista me suena un poco full. Artista, eres Pero artista. O sea, inventaste una palabra para ir contra el minimalismo. Eso es de artistas. Entonces, tú diseñaste todo el espacio. Mira, en principio sí, pero ahorita lo que tú ves es una colaboración impresionante de muchísima gente. También en las paredes tú puedes ver la participación de muchísimos artistas, también amigos, gente que viene a participar con nosotros con propuestas. Entonces, bueno, la verdad es que la magia del lugar ya es una magia conjunta de muchos seres loquísimos y maravillosos que pues ya le han dado una Sí, se ve que personalidad al el lugar. staff son como familia también, ¿no? Siempre. Muchas gracias, Itzel. No, ¿de y qué? si quieren meterse en un viaje de psicodelia absoluta, tomando cafecito y cosas sin alcohol, Michelista. Aquí los esperamos. Siento que tengo que expresar mi arte. Ay, ya me pegué. Wow, o sea, es como una propuesta pictórica, gráfica, apropiación del espacio, texturas, ideología. ¿Sí me permites? Perdón, oye, sí te voy a echar la mano con un poquito de del Quítate, perfume. Juan. Que- ¿Ya ves? 6 temporadas juntos. Ya no existe privacidad. Ya no hay espacio para que no haga sus necesidades. Ya salte.
Yo llegué primero. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Azcapotzalco en Explora CDMX. Estuvo increíble. ¿Te gustó, Alexis? Me la pasé increíble hoy, Juan. Fuimos a visitar Minichelistas, que es un lugar de absoluta locura donde sea que voltees hay una cosa extraña. También al estudio de karate, que estuvo padrísimo ver cómo aprenden a golpear. Fuimos a Sweet Kiss Bakery, donde tuve que resistirme al azúcar. Juan me privó de darle una mordida a una galleta y ahora estoy muy enojada. También fuimos a La Cochinita, donde nuestro equipo arrasó con La Cochinita. Una disculpa, el lugar ahora está en bancarrota. Y visitamos la Academia de Danza Humberto Martínez, en donde pude sabrosearme al maestro y me dio una buena sangoloteada. Igual se te hace esta vez, Alexis. Ay, ojalá que ya. Muchas gracias, esto fue Explora CDMX. Bye.